Aldo Salgado, ¿cuál es su valoración histórica, política y si se da el caso, si su análisis alcanza hasta ahí, incluso el contexto militar o las consecuencias militares que tuvo pues este evento del 89? Todo el conflicto salvadoreño fue inducido por Cuba, definitivamente. Cuba organizó facciones comunistas que estaban operando en El Salvador desde hacía mucho tiempo. Y a Cuba se le antojó que era una manera de meter presión a los Estados Unidos, alimentando los movimientos subversivos en toda América Latina. Y obviamente en El Salvador, que ya habíamos tenido un antecedente en 1932, en donde los comunistas fueron derrotados por el general Martínez, había cierto, digamos, encono de parte del Partido Comunista Salvadoreño contra las Fuerzas Armadas y contra las fuerzas productivas del país. Y después de una serie de eventos preparatorios de calle, porque los comunistas siempre empiezan a preparar sus agresiones militares alimentando movimientos de calle, después de eso se erigió un FMLN aglutinando las 5 facciones terroristas que en ese momento existían aisladamente. Y comenzaron por lanzar una ofensiva que también le llamaron final en 1981, poco antes de que el presidente Carter se sentara en la presidencia de los Estados Unidos, y le fue muy mal. El pueblo no los apoyó. Cuando llega el presidente Cristiani, y una de las primeras acciones del presidente, que había llegado en junio, una de las primeras acciones fue establecer un diálogo honesto, franco, sincero, para buscar la pacificación y que El Salvador entrara en un proceso de cambio democrático. El FMLN, sentado en la mesa de negociaciones, arteramente, traicioneramente, lanza esta ofensiva cruel del 11 de noviembre de 1989. Entonces, el próximo domingo, 11 de noviembre, como un incomprensible acto de frescura, diría yo, para no decir cinismo, y como una amarga broma para los salvadoreños, el FMLN celebra la destrucción, la muerte, el luto de miles de salvadoreños que se vieron afectados por ellos, y va a proclamar el FMLN como una celebración grandiosa y apoteósica el lanzamiento del preguntador de televisión Mauricio Funes. Entonces, ¿por qué justamente el 11 de noviembre? Se pregunta la gente. Y muchos de los jóvenes que ahora nos están viendo se estarán preguntando, bueno, ¿qué significa el 11 de noviembre para los salvadoreños? Hace 18 años, el 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó sobre el país y sobre todo los civiles de este país la más cruel ofensiva militar de la cual se tiene conocimiento. Fue una embestida terrible, una embestida terrorista, aunque el FMLN había lanzado varias ofensivas antes. El FMLN lanzaba ofensivas contra los puentes, lanzaba ofensivas contra las torres, lanzaba ofensivas contra las vacas, lanzaba ofensivas contra los buses. El gran problema para el FMLN fue que cuando lanzó la ofensiva y el ejército hizo que se replegaran, incluso los mercenarios que habían venido de Cuba, de Nicaragua y de otros países suramericanos, de Asia y de África, tuvieron que huir porque la Fuerza Armada le sacó carrera, así literalmente le sacó carrera. El FMLN solamente dejó como venganza para el pueblo salvadoreño una estela de destrucción, una estela de luto y una estela de desgracia que no debiera ser recordada. Coronar es el ejercicio, doctor Quirigualdo. Mire, es interesante porque la juventud no sabe lo que el FMLN es en realidad. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué celebra el FMLN este domingo? Si había una estela de ruina, de sufrimiento, de destrucción, después de la ofensiva de 1989, ¿qué celebra el FMLN? ¿Qué responsabilidad tiene el preguntador Mauricio Funes, el candidato presidencial del FMLN, en este día de su investidura? ¿Qué responsabilidad? Digo, porque
triste fecha que le han impuesto a Mauricio Funes, porque él no tiene voz ni voto ahí dentro del FMLN, solo puede tener un mensaje, a mi juicio. El FMLN, punto 1, añora los días de destrucción, de guerra, de masacre y de asesinatos, añora los días de terrorismo y de muerte de los 12 años de guerra y pretende actualizarlos. Ese es el mensaje. Ahora, la pregunta es, ¿acaso estará preparando el FMLN otro periodo sangriento para El Salvador? Recordemos algo. Después, poco después de que el presidente Saca había ganado las elecciones en el 2004, Chafik Handal salió con una amenaza pública. Y después de la amenaza pública de Chafik, en el mes de julio del año 2004, se empieza a configurar la Brigada de Limón con 20 personas dirigidas, adiestradas e indoctrinadas por un alcalde del FMLN del norte del Gran San Salvador, que por ahora me voy a guardar el nombre, pero un alcalde que responde a un tal señor Merino, que es el comandante en jefe del Partido Comunista y es la principal cabeza del FMLN, invisible por cierto, y la Brigada de Limón luego se va a entrenar a Cuba, se va a entrenar a Nicaragua. Cuando Belloso, el 5 de julio, hace el atentado cruel, inhumano, salvaje y cobarde contra los policías, ya la Brigada de Limón contaba con más de 250 miembros. Y no solo hay una Brigada de Limón. Entonces, ¿por qué por un lado el FMLN habla de paz? ¿Por qué por un lado el FMLN quiere persuadir a la gente que está de buena fe participando en un proceso democrático? ¿Y por qué el FMLN mantiene la Brigada de Limón y otras brigadas terroristas para el evento de que si pierdan las elecciones pudiera reeditar una guerra de guerrillas en El Salvador?